Algunas personas nos han escrito preocupadas por las noticias que han aparecido de un supuesto libro que va a hablar barbaridades de el queridísimo San Pío de Pietrelcina, uno de los santos más populares del siglo XX y uno de los más queridos en el mundo. Y de los más famosos por sus innumerables milagros, por su cardionosis, es decir, esta capacidad de conocer el corazón de las personas, lo que había dentro de ellas. Y supuestamente este libro revela episodios, entre comillas, oscuros de su vida que no habrían sido tenidos en cuenta en los procesos de canonización y de beatificación y que en consecuencia deberían reabrir el caso, ¿no? Estas notas periodísticas comentan lo que supuestamente va a ser una bomba, este libro de un historiador, Sergio Luzzatto, que ha escrito un libro que todavía no se ha publicado y en consecuencia los periodistas no han tenido acceso a él aún, que se llama Padre Pío, Milagros y Política en la Italia del 900, ¿no? Supuestamente, según los artículos de la prensa, hay episodios como por ejemplo que el Padre Pío habría utilizado algunos químicos para irritarse las manos y en consecuencia crear artificialmente los estigmas que recibió. Hay acusaciones de relaciones impropias con mujeres, pasajes supuestamente inéditos de Juan 23 que, basado en la información que un funcionario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor Pietro Parente, había presentado. Y justamente frente a esta situación, muchos devotos del Padre Pío sienten la inquietud de decir, bueno, ¿y esto qué cosa es? Viene un ataque contra el Padre Pío, vienen revelaciones escandalosas, ¿alguien va a salir en defensa del Padre Pío? Vittorio Messori, el gran polemista católico que entrevistó al cardenal Ratzinger en su famoso informe sobre la fe y que además entrevistó al Papa Juan Pablo II en ese magnífico libro Cruzando el umbral de la esperanza, ha leído el libro a pedido de Sergio Luzzatto. Conoce el libro a diferencia de todos los demás periodistas que han escrito estos artículos sensacionalistas. Y lo primero que dice es que este es un libro de 400 páginas. Es un tratado histórico muy balanceado y además muy importante porque es hecho con verdadera disciplina histórica. Y que porque ha sido hecho con disciplina histórica, recoge todos los testimonios en contra del Padre Pío, pero al mismo tiempo también, y eso es lo que ha ignorado la prensa, presenta todos los argumentos que fácilmente terminaron deshaciendo todas estas acusaciones en contra del Padre Pío. Investigaciones científicas, clínicas, médicas, históricas, de testimonios de personas directas, todas ellas confirmaron precisamente que las versiones que le llegaron a Juan 23, por ejemplo, y que luego Pablo VI descartó completamente. ¿Por qué? Porque tuvo fuentes más confiables. Todas estas acusaciones en el pasado y en el proceso que llevó a la canonización del Padre Pío el año 2002 han sido completamente desmentidas, completamente recusadas con toda claridad. Y Messori lamenta que el libro de Sergio Luzzatto haya sido presentado por la prensa de esta manera tan escandalosa y tan sensacionalista, diciendo cosas que no son ciertas. Es decir, mencionando episodios de los detractores del Padre Pío que ya eran conocidos. No hay ninguna acusación que haya sido nueva, no hay ninguna acusación que no se haya conocido, no hay ninguna acusación que no haya sido ventilada durante el proceso y ninguna acusación que no haya sido oportunamente refutada. Sabemos, por ejemplo, que el caso de Pietro Parente, del informante del Papa Juan XXIII, que estaba familiarmente vinculado con un obispo de la zona del sur de Italia, cercana a San Giovanni Rotondo, donde estaba Pío de Pietrelcina, que detestaba el hecho que
tanta gente donara dinero al Padre Pío de Pietrelcina para la construcción de su famoso hospital que hoy en día existe, la Casa del Sufrimiento, para el alivio del sufrimiento, ¿no? Del que era tan consciente San Pío de Pietrelcina. Y la razón por la cual tenía esta furia era por simple y sencilla envidia, porque lamentablemente este obispo, en esta nuestra iglesia santa y pecadora, era un ambicioso tremendo, ¿no? Las notas periodísticas señalan además que, por ejemplo, el famoso padre Agostino Gemelli, que le daría el nombre al famoso hospital donde estuvo internado tantas veces el Papa Juan Pablo II, nosotros lo recordamos, ¿no? Que era un psicoanalista y médico, dicen que había declarado a Pío de Pietrelcina como un caso psiquiátrico, un caso histérico. Bueno, se sabe perfectamente que el padre Gemelli nunca pudo revisar ni las llagas, ni la personalidad, ni pudo entrevistar al padre Pío de Pietrelcina, porque él se fue a Giovanni Rotondo por propia iniciativa y, como digo, San Pío de Pietrelcina tenía esta virtud especial, este don de la cardionosis, del conocimiento del corazón, y vio que en el padre Gemelli había pura curiosidad y lo increpó diciéndole: usted viene a nombre de sus superiores, cuando venga a orden de sus superiores yo lo voy a atender, y lo largó. Entonces, probablemente el padre Gemelli, un gran personaje del siglo XX, un gran italiano que ayudó mucho al diálogo ciencia y fe, tenía pues también su corazoncito, ¿no? Su vanidad herida, y eso llevó a que las declaraciones de Gemelli fueran completamente negativas respecto de Pío de Pietrelcina, pero ha quedado registrado que estas fueron expresiones desinformadas de parte de Agostino Gemelli, porque si Agostino Gemelli hace un juicio completamente psiquiátrico a fondo de una persona a la que vio solamente en un pasadizo y que en este pasadizo fue despedido por esta persona, lo máximo que puede decir es que esta persona estaba irritada o que tenía un temperamento irritable, máximo, o que parecería tener un temperamento irritable, porque hasta las personas más buenas tienen su día, ¿no? Y en este caso, el padre Pío no estaba teniendo un momento de irritación, tenía un momento de firmeza frente a una aproximación que venía a ser totalmente cientificista y curiosa del padre Gemelli. Entonces, Messori recomienda la lectura del libro y denigra y critica duramente los artículos que han venido presentando al libro como un ataque a la memoria del padre Pío. No lo es. El libro dice, está escrito desde una aproximación de un historiador que tiene un sesgo político, que además no viene de la tradición cristiana, es un autor judío, pero que es completamente honesto en la recolección de la documentación, tanto de las cosas negativas que se dijeron del padre Pío, como de las cosas que refutaron cada una de esas afirmaciones negativas contra el padre Pío. Y en consecuencia queda una visión integral de lo que fue un proceso de beatificación y de canonización confuso, duro. ¿Por qué? Porque obviamente el diablo tenía que meter la cola para tratar de echar a perder el proceso de uno de los más grandes santos de los últimos años, y alguien a quien el mismo Sergio Luzzatto en su libro califica como el italiano más importante del siglo XX. Que tengas un buen día.